Vamos a dar por inaugurado este primer ciclo año 2025 del Seminario Internacional Arquitectura de Computadoras Personales, Laptops y otras máquinas con inteligencia artificial. La sesión correspondiente al día de hoy, procesadores e inteligencia artificial. La misma que está a cargo de la maestra arquitecta Fátima Barrera. Ella es maestra en arquitectura por la Universidad Nacional Autónoma de México en vinculación con el Centro de Ciencias de la Complejidad por su investigación, estudio neurocientífico aplicado a la arquitectura, la relación neural entre forma y sensación. Ella es licenciada en diseño arquitectónico por el Centro Universitario de Comunicación. Además, tiene estudios en mecatrónica. Para el directorio, colaboradores en el Perú y colaboradores en el extranjero, es un altísimo honor la participación de la maestra. Tiene usted la palabra y puede dar inicio a su presentación. Nuevamente, gracias, doctor. Bueno, pues en esta ocasión preparamos un tema muy interesante relacionado con las arquitecturas de los equipos y cómo estos tienen una vinculación interesante con relación a la inteligencia artificial. En este sentido, el hecho de que una máquina tenga cierta configuración y cierto hardware para funcionar hace que precisamente la información que se procesa por ella sea lo suficientemente veloz o tenga pues una capacidad de respuesta interesante. Preparé para ustedes algo que me parece muy importante mencionar. Yo desde hace ya un tiempo traía inquietudes bastante interesantes con relación a las arquitecturas de los equipos cuánticos. Me parecían, la verdad, un misterio, sobre todo por la arquitectura tan intrincada. Y es precisamente que este tipo de equipos tiene al final del día una robustez muy interesante, sobre todo porque está, no sé si ustedes han tenido la oportunidad de ver alguna otra conferencia relacionada con esto, y justo donde hablábamos acerca de equipos y hablábamos cómo pues precisamente la computación cuántica pues trabaja a partir de qubits, ¿no? Y hablábamos precisamente cómo este tipo de desarrollo funciona diferente a las arquitecturas normales, ¿no? O a las lógicas normales, ¿no? Porque generalmente los qubits están en dos estados y eso hace que se puedan resolver problemas de una manera muchísimo más rápida y eficiente porque recorre absolutamente, digamos que todas las respuestas en un momento dado, ¿no? O sea, no es como, por ejemplo, ir del 1 al 0, sino que simple y sencillamente al estar en los dos estados puede ver el panorama completo y en ese sentido puede resolver muy rápido. Hay un desarrollo muy interesante y voy a compartir pantalla en este momento que justo, ¿no? Ese desarrollo me parece muy interesante porque aborda, creo que lo que yo quiero comentarles, ¿no? Además, que también vamos a tener la oportunidad de revisar, hay un segundo, compartir, vamos a tener la oportunidad también de revisar algunas cosas muy interesantes. Voy a darle apertura completa a esto, denme un segundo, voy a dar compartir. Ustedes me dicen cuando la vean completa. ¿Ya la ve completa, doctor? Correcto, sí, muy bien. Me parece muy bien. Entonces, bueno, el tema, a pesar de que habla acerca de PCs y pudiera parecer algo un poco más sencillo, en realidad lo llevé un poco a la complejidad. Me gusta mucho cuando hacemos esa transición de lo sencillo a lo complejo, ¿no? Y en ese sencillo, la nueva arquitectura de la computación o las computadoras en realidad para adaptarse a la inteligencia artificial están teniendo retos muy interesantes, sobre todo porque el tratamiento de datos, el volumen es tan amplio que en realidad se requiere de procesar muchísima información. Y es en ese sentido cuando pues precisamente el hardware juega un papel muy importante, ¿no? Voy a empezar digamos que del futuro hacia el presente, ¿no? El futuro con relación a los equipos es precisamente este tema cuántico. Y alguna vez tuve la oportunidad de presentarles en otro video relacionado con esto, pues precisamente información relacionada con equipos cuánticos, ¿no?
todo lo que estamos viendo precisamente en la pantalla en color dorado no es otra cosa que un sistema de enfriamiento que le va a permitir a la máquina, en este sentido cuántica, el poder tener un control relacionado, pues precisamente con los qubits, ¿no? ¿Por qué? Porque se necesita tener un sistema de enfriamiento que le permita a este tipo de desarrollos el poder funcionar de una manera óptima. Lo interesante, por ejemplo, de este desarrollo que es Blue Force, y que es precisamente quien está tomando este tema de pues tener componentes relacionados con esa arquitectura, es esta empresa, ¿no? Entre otras que finalmente compiten siempre en el mercado, ¿no? Y lo más interesante es que para llegar precisamente a los grados de enfriamiento y poder controlar precisamente estos dos estados de esos qubits, es necesario tener temperaturas, pues ahora sí que criogénicas, ¿no? O sea, estamos hablando de temperaturas casi en un cero absoluto para poder tener pues precisamente ese control que se requiere con relación a los átomos. Entonces, la cuestión criogénica la vamos a encontrar desde los gases líquidos, lo vamos a encontrar también en criopreservación. No sé si alguna vez han tenido ustedes la oportunidad de leer acerca del posthumanismo, ¿no? Si han tenido la oportunidad de leer acerca de ello, muy seguramente se van a topar con este tipo incluso de propuestas, de modelos de negocio relacionadas con eso y que están basadas precisamente en sistemas de congelación, obviamente biológicos, para que al final del día se pueda tener pues de alguna manera una preservación, ¿no? Y por ahí hay varias empresas que manejan eso en ese sentido, ¿no? También la superconductividad, que en este caso es lo que nos interesa y lo que toca precisamente con este tema de las computadoras cuánticas, es eso, ¿no? El que vamos a ver que para poder tener el control de, digamos que de estos qubits, es necesario trabajar bajo temperaturas bastante cercanas al cero absoluto. Entonces, aquí les pongo pues unos ejemplos más o menos de lo que se está trabajando. Esta chica, por ejemplo, está trabajando en un sistema de enfriamiento en donde podemos ver pues que al final del día la ingeniería relacionada con todas las arquitecturas que tengan que ver con las computadoras en el futuro muy próximo, tendrán que ver con este tipo de cosas. Y yo cuando revisé esta información no pude hacer más que, digamos que la comparativa con relación a algunos sistemas que de repente uno llega a ver dentro de la arquitectura y cuando hablamos, por ejemplo, de instalaciones hidráulicas o cuando hablamos, por ejemplo, de instalaciones incluso de tuberías en donde se conducen evidentemente pues líquidos que no necesariamente es agua, ¿no? Y cada uno de ellos pues obviamente tiene una complejidad para poder circular por, digamos que por esas tuberías. Bueno, esto que estamos viendo en la pantalla, si hacemos esa analogía, serían esas tuberías en donde podemos darnos cuenta que pues obviamente lo que circula por ahí, en este caso pues sería este sistema de enfriamiento que le permita a este tipo bueno, no lo llamo componentes, pero este tipo de qubits o átomos, pues el estar controlados en este sentido. Entonces, Blue Force es al final del día, creo que una de las empresas que me pareció muy interesante. No tuve la oportunidad de hacer una comparativa con otras por el tiempo y demás, pero creo que me pareció una muy buena empresa y lo suficientemente interesante. Ahorita vamos a ver un video relacionado con esto para que ustedes tengan la oportunidad de ver más o menos cómo están funcionando este tipo de equipos, ¿no? Por otro lado, era lo que les mencionaba, ¿no? La idea de tener, por ejemplo, qubits dentro de los equipos de cómputo cuánticos, pues se necesita precisamente la criogenia para poder tener un control térmico relacionado con eso. Las imágenes que les estoy mostrando, por ejemplo, es precisamente, bueno, pues una imagen cuasi real de lo que es un átomo. Aquí estamos viendo un entrelazamiento cuántico, pero al final del día es eso, ¿no? O sea, cómo ha avanzado nuestra ciencia, cómo ha avanzado nuestra tecnología para llegar a los niveles precisamente de digamos que de complejidad de la que estamos abordando hoy. Esto yo se los estoy diciendo de una manera, supongo que muy sencilla a comparación de alguien que está obviamente profundamente metido en el tema y que tiene la oportunidad de estar
pues obviamente de base haciendo investigación con relación a esto. A mí, desde mi perspectiva de una persona que aborda este tema, me parece maravilloso compartirlo como, pues digamos que como información al final del día. Obviamente la profundidad a la que se llegue con estos temas es diferente en cada caso y para cada investigador. Entonces, continuemos con este tema. Algo que menciona precisamente esta empresa y que también me pareció muy interesante es que después de este tema de hablar de la criogenia, ellos proponen un sistema de enfriamiento a través de gas. Y es justo por eso que me remití a hacer esta comparativa con relación a los fluidos que pueden correr por tuberías, ¿no? Entonces, si nos damos cuenta y si este enfriamiento es así, que son los equipos que están viendo ahí, son equipos que al final del día tienen esa virtud de poder tener el control de los qubits, pero a través de este sistema de enfriamiento que es a través de gas. Entonces, a través de ellos se puede hacer la manipulación y tener un control, según ellos, superior con relación a este tipo de, pues digamos que de arquitectura basada en qubits, ¿no? Y entonces ellos se consideran líderes dentro de este campo. Pero algo que me pareció muy interesante es justo, ¿no? Esto que dicen con relación a esto, los equipos vienen precisamente, digamos que con este tipo de interfaz que te va a permitir ver absolutamente todo lo que está pasando con relación a, digamos que esas interacciones que está viendo dentro de la máquina, ¿no? Como podemos darnos cuenta, por ejemplo, aquí podemos ver este sistema de enfriamiento, ¿no? Que era un poquito lo que estaba haciendo la chica al principio. Y también nos podemos dar cuenta cómo vamos a ver, pues obviamente, una serie de datos. Y eso es algo que yo les había mencionado ya antes, ¿no? No relacionado ni tocante con este tema cuántico, pero sí relacionado con otras informaciones que pueden venir, por ejemplo, de sensores y etcétera, ¿no? Entonces, en este sentido, nos podemos dar cuenta cómo es importante tener esta perspectiva de que la información y los datos recabados por medio de sensores o por medio de estos equipos es tan importante como para poder tener un control relacionado con un tema en específico, en este caso los qubits, ¿no? ¿Cómo puedo hacer el control de la temperatura para conseguir precisamente, pues, tener la solución de un problema que yo haya desarrollado dentro de estos equipos? Y entonces en estas pantallas, pues bueno, aquí ya podemos ver el dashboard, ¿no? Y esto es, para mí, la verdad es fascinante cada vez que veo este tipo de cosas, porque entonces me pongo a pensar lo interesante que es justo o lo importante que es justo la información hoy en día relacionada con cualquier cosa, ¿no? Esto al final del día permite tener un control relacionado con qubits, pero en otros aspectos, pues por ejemplo con una mecánica de fluidos o con cualquier otro tipo de cuestiones, también ahí vamos a tener un control muy interesante. Entonces, como podemos ver, pues digamos, es un tema fascinante, ¿no? Ahora, relacionemos esto con la inteligencia artificial. Hoy en día todavía no se hace este tipo de cosas porque lo hemos hablado, ¿no? De hecho, en un artículo que desarrollé que era o es precisamente para la UNAM en la revista NewEm, y que ahorita vamos a ver el artículo y les voy a decir dónde puedan descargarlo porque creo que esa información va a ser útil para ustedes. En este sentido, nos podemos dar cuenta cómo precisamente esta información es tan importante correlacionarla, aunque en este momento no tenga que ver con la inteligencia artificial, porque lo que se está haciendo ahorita es trabajar a través de GPUs o TPUs, ¿no? Todavía este desarrollo, que bueno, el referente que yo tengo en este momento, además de Blueprint o este que les acabo de presentar, es IBM. Y ellos tienen esta oportunidad de que si ustedes quieren trabajar con computadoras cuánticas, lo puedan hacer desde la nube, porque el acceso a esto no es económico, vaya, más bien esto es como para equipos de investigación en un punto dado en el que se quiera llegar a una solución práctica y que sea importante o urgente para continuar con el andamiaje de conocimiento. Pero ahorita para el público en general o incluso para la empresa, pues no se encuentra disponible como se esperaba, ¿no? O sea, no es tan sencillo el tema. Por otro lado,
vuelvo a lo mismo, ¿no? Algo que me llamó mucho la atención es que si ustedes han tenido la oportunidad de trabajar con software en el que se están haciendo simulaciones, en esta parte donde dice Operations Full Down, vamos a poder ver precisamente cómo está operando la máquina con relación a los fluidos que están corriendo por ahí para enfriar. Y también podemos ver, por ejemplo, cuál es, por ejemplo, la estadística de la temperatura histórica. O sea, eso es muy importante, ¿no? Yo me puse a pensar cuando vi este Dash y dije, sí, pues claro, o sea, el hecho de poder saber en cuántos, en cuál es la estadística de la temperatura histórica que yo he tenido a nivel del tiempo con relación a esos qubits, me permite ir mejorando precisamente el enfriamiento para en un ejercicio posterior, pues lograr niveles más óptimos con relación a la solución que estoy esperando. Entonces, esto es lo nuevo que estamos viendo en equipos cuánticos y bueno, tienen toda la estadística y viene con todo el tema, que esto a mí se me hace fascinante, la verdad es, para mí es un tema fascinante cada vez que veo datos o veo, por ejemplo, gráficos, me gusta esta parte de la interpretación porque se me hace muy interesante cómo a través de unas simples líneas uno puede sacar conclusiones muy interesantes, ¿no? Entonces, vamos a continuar y bueno, aquí justo les puse un mapa de cómo está, digamos que elaborada la ingeniería con relación al inframiento que está proponiendo precisamente esta empresa a sus máquinas, ¿no? Entonces, en este sentido, lo que podemos ver aquí es, eh, no sé, vuelvo a lo mismo, en algún punto trabajé para una empresa que se dedicaba a hacer cuestiones de tuberías y me remito mucho a esos planos que revisé a conciencia y que pude ver cómo siempre hay una correlación entre esto que estamos viendo aquí, pero también con los planos electrónicos. O sea, la verdad es que cuando yo los veía no había mucha diferencia. Entonces, hacer esas correlaciones nos permite entender pues más o menos qué está pasando. Y si decimos que va a haber fluidos como lo son los gases y demás, pues podemos ver, por ejemplo, lo que podría representar una brida, aquí podría representar, pues, no sé, un cierre o paso a ese gas, ¿no? Entonces, cada uno de estos elementos que estamos viendo en el mapa, pues obviamente tiene una simbología, ¿no? Entonces, es muy importante para mí que comprendan esto porque es justo, ¿no? Como de lo complejo nos podemos ir a lo muy, muy, muy general y lograr entender, pues, esto, ¿no? Que está ocurriendo en este momento con relación a este tema, ¿no? Entonces, en el caso de la cuántica, cuando vamos a hablar con relación a qué o cuál es su relación con la inteligencia artificial, lo que vamos a tener es precisamente que en este caso se trata de que evolucionen en paralelo para que puedan, pues al final del día, poder considerarse parte del desarrollo y puedan complementarse entre sí, ¿no? Entonces, la fusión entre ambas, digamos que ambas tecnologías, pues va a tener precisamente una implicación relacionada con los algoritmos que se puedan generar específicamente para, pues obviamente, la computación cuántica, ¿no? Y en este sentido vamos a poder ver un control de los sistemas cuánticos y vamos a poder ver que pues va a haber en algún punto que sortear algunos obstáculos que se interpongan en el camino con relación a la cuántica, porque es algo que está todavía en experimentación, pero no quiero dejarlo sin que puedan ver este video que es súper explicativo y que al final del día creo que puede dejarlos a ustedes igual de maravillados como quedé yo esta tarde con relación a pues la atención que le pude poner en ese momento, ¿no? Denme un segundo para poder, pues obviamente compartir pantalla. Ya la tenemos aquí, creo que está en este de acá. Entonces, vamos aquí y vamos a darle aquí y vamos a darle play para que ustedes tengan la oportunidad de revisarlo. At Blue Force, we like to challenge ourselves. We want to push boundaries. Ask the difficult questions. How can we make it easier to reach the coldest place in the known universe? How can we make our systems even more reliable, accessible, practical, and ready for the quantum future? Our team is dedicated to helping you get the results that change the world. To give you the power to do that, we've designed something that will transform the way you operate.
in a world of cold. The gas handling system really forms the beating heart of every Blueforce system. We wanted to build on what we already have and offer more flexibility, more reliability, and more diagnostic power. Design is really important element for us as it enables us to improve not only the usability and functionality, but also the safety. What we have created integrates a new touchscreen control software into a future-proof modular industrial design. With our new control software, you can take a deep dive into all aspects of the system and get detailed, intuitive access to both the controls and the diagnostic data. And now you can do it all on site or remotely using a browser. So we built in state awareness, condition monitoring, diagnostic procedures, warnings and alerts, and the system can even identify potential issues. Ultimately, this means we're able to deliver more peace of mind and longer system lifetimes. And all with an unprecedented ease of use. When it comes to the hardware, we've simplified everything into a core unit with a modular booster unit that can be floor or ceiling mounted or integrated into the core unit itself. Everything has been designed to make better use of space and improve safety. The core unit offers a lockable front door design with easy access to all necessary ports. Accompanying that is a rack-mountable thermometer unit. The industrial PC can be mounted on the core unit or placed on an instrument cart. There's also a renewed fast sample exchange unit to complete the fully integrated system. We know that the top players in the field use Blueforce systems. Our renewed gas handling system has been designed to make their lives simpler so that they can focus on their work and getting results. By using the latest hardware and software technology, we have brought more value and more capabilities to every customer. The next era of cryogenics and quantum technology starts here. ¿Qué tal? ¿Qué les pareció? Es muy interesante cómo la tecnología, pues evidentemente avanza a pasos agigantados y al final del día tenemos pues, la oportunidad de tener diferentes temas relacionados con esto. Ahora bien, quiero ahora hacer hincapié en relación precisamente a qué está ocurriendo con los demás desarrollos en este campo, ¿no? Si ya bien lo pudimos ver desde la cuántica, si bien ya tuvimos la oportunidad de ver el desarrollo desde esa perspectiva, ¿qué dice Gartner, no? O sea, Gartner es una empresa que se dedica precisamente a monitorear todo lo que tenga que ver con tecnología, ¿no? Y ellos hacen cada año, pues obviamente una curva, así es como le llaman, la curva de Gartner, y lo que nos permite es ver cómo la tecnología, pues obviamente está evolucionando desde que inicia, o sea, desde que está en el tema de la investigación hasta que al final del día, pues llega a su cúspide y después las expectativas bajan y se integra a la sociedad completamente, ¿no? Ya está o va de salida o se queda en el inter, ¿no? Entonces, ahorita lo que más está en el hype o lo que más está en un pico es la inteligencia artificial generativa, de la que ya también tienen un video en el canal de YouTube de aquí del Instituto Peruano. Obviamente está enfocado precisamente para el campo de la ingeniería civil, pero en este tema de la ingeniería generativa, a mí me parece que es un campo de oportunidad muy grande y justo por eso está en el hype. Entonces, en este sentido, las investigaciones relacionadas con eso hablan acerca de estos campos, ¿no? Por ejemplo, la simulación con relación a la inteligencia artificial, ¿no? Y dice Gartner que es precisamente la aplicación combinada de las tecnologías de inteligencia artificial y de simulación para desarrollar específica y conjuntamente inteligencia artificial en entornos simulados. Y yo no sé si ustedes se acuerden que justo este mes hicimos igual otra ponencia relacionada con esto, pero hablábamos de Fei Li, ¿sí se acuerdan? Bueno, pues ella, al estar hablando precisamente de entornos virtuales y que hablemos de este tipo de simulaciones relacionadas ya
con inteligencia artificial es un poco a ese paso perceptivo que se espera obtener de la máquina, ¿no? Y todos estos desarrollos no son casualidad, al final del día tienen la mira o el objetivo de llegar a construir ese andamiaje de conocimiento que permita precisamente a las máquinas ser eficientes en ese sentido. Y desde mi perspectiva y para mí es demostrarnos qué somos, ¿no? O sea, es tratar de entender cómo es que nosotros tan complejos como seres humanos, como con esta biología, podemos de alguna manera funcionar, ¿no? Es un reflejo, es una autorreferencia, sigue siendo eso. Entonces también hablan de la IA casual, que es precisamente utilizada para la causa y el efecto para superar los modelos predictivos basados en correlaciones y avanzar hacia un sistema de inteligencia artificial. A ver, si ustedes se remiten otra vez al video de IA generativa o de este tema que les presenté hace ya algunos meses, ustedes se podrán dar cuenta que la máquina lo que hace es elegir de entre cada vez que tú vas modelando, elegir precisamente la mejor opción relacionada con unos parámetros que tú vas introduciendo, ¿no? Y esa es la mejor opción, la que al final del día se queda. Por eso es un diseño evolutivo, ¿no? Porque te remite a Darwin. Entonces, pensando teniendo eso en mente, imagínense ustedes qué pasaría cuando hablamos de causa y efecto, ¿no? O sea, estamos hablando de qué pasa si yo pongo ciertos parámetros y qué voy a obtener. Entonces, en esto se está trabajando con relación a la inteligencia artificial para poder, pues, precisamente tener estas simulaciones predictivas con una cierta estructura muy interesante. Por otro lado, también está en juego ahorita, y esto es información del 2023, ¿no? O sea, se ha de haber movido ya para este 2025, pero el Machine Learning federado también tiene una implicación muy interesante y es precisamente cómo entrenas estos algoritmos y al final del día cómo explícitamente muestras estos datos, ¿no? O sea, cómo haces que la máquina a través de ella pueda aprender, pero también tenga esta privacidad y esta seguridad. Entonces, esto no es una cosa sencilla, ¿no? Y no es algo que se haga en cualquier instituto, ni tampoco es algo que se pueda hacer de una manera sencilla, y ahorita lo vamos a ver justo en el artículo que les voy a presentar, porque cuando hablamos de costos relacionados con el poder hacer desarrollos en este tipo de tecnologías, pues evidentemente es una inversión tanto gubernamental como pues evidentemente por la parte privada que invierten en esto, ¿no? Sobre todo en escuelas alrededor del mundo, que tienen ese privilegio de poder, pues al final del día, estudiar estos temas tan complejos que son bellísimos, ¿no? Entonces, la ciencia de datos, por otro lado, dejando de lado el machine learning, la ciencia de datos en los gráficos, en este sentido es otra disciplina que precisamente tiene esta técnica de la ciencia de datos para aplicarlos a estructuras de datos gráficos. Y todo viene junto con pegado con Fei-Fei Li. O sea, Fei-Fei Li no está equivocada. O sea, en realidad la segunda generación relacionada con la inteligencia artificial tiene que ver con el poder de la imagen. O sea, cómo y de qué manera ese tipo de, digamos que de desarrollos pueden ser analizados, ¿no? O sea, no es descabellado, o sea, la tecnología ya está, me imagino que los investigadores están desarrollando cada vez temas muchísimo más complejos para ofrecerlos y ponerlos sobre la mesa. Por otro lado, la inteligencia artificial neurosimbólica, o sea, vuelvo a lo mismo, ¿no? Como el tema que en algún punto de mi vida me fue tan interesante, no era descabellado ni vincularlo con la neuroarquitectura, ni vincularlo con la inteligencia artificial, ni la arquitectura está lejos de este tipo de tecnologías cuando estamos hablando de la complejidad del mundo que justo se nos presenta. Pues ante nosotros, ante nuestros ojos, ¿no? Entonces, estos métodos precisamente nos van a permitir justo, ya se los había dicho, una cosa es ir por el símbolo y otra cosa también es ir por, digamos que por la lógica, ¿no? En la interpretación del símbolo es donde radica precisamente esta inteligencia artificial
artificial y cómo puedo crear pues modelos más robustos y fiables. Y en este sentido, vuelvo a lo mismo, ¿no? Es otra vez esta autorreferencia del sí mismo, ¿no? De lo que nosotros somos para poderlo transmitir a aquellos objetos que nosotros pues ponemos en el espacio, ¿no? Por otro lado, el aprendizaje por refuerzo, que en este caso es un tipo de aprendizaje de máquina que permite precisamente entrenar y retroalimentar positivamente, ¿no? Es a través de recompensas, ¿no? Y es, pues yo en este sentido, por ejemplo, si yo quiero que la máquina me identifique una imagen, voy a dar a lo mejor por incentivo, entiéndase que pues a lo mejor cada imagen va, cada vez que yo pongo a entrenar una máquina con una imagen, esa imagen que me pareció que está más acercada a la realidad es la que la máquina en la siguiente vuelta va a tener que perseguir y eso es una recompensa positiva, ¿no? Y una retroalimentación negativa. Entonces, podemos darnos cuenta, pues justo de la tecnología que se nos viene y de las arquitecturas que las máquinas hoy en día tienen que tener. Por eso les dije, voy a empezar, digamos que del futuro casi cercano a lo que tenemos ahora y con lo que estamos trabajando. Entonces, la ingeniería de software asistida por inteligencia artificial, ¿no? En este caso, pues obviamente se va a referir al uso de la tecnología relacionada con inteligencia artificial con el lenguaje natural, que es lo que hace ChatGPT. Me encanta ChatGPT, yo creo que es uno de los desarrollos que me parecen fascinantes, pero también con los que hay que tener cuidado y con los que hay que poner pues muchísimo sentido de la ética y todo este tema, porque justo, ¿no? Es precisamente el oráculo, ¿no? El tener toda nuestra información y a través de preguntas sagaces, el poder tener respuestas inteligentes digamos que de ese desarrollo, ¿no? Pero, pues vaya, lo que también nos deja sorprendidos y es lo que hemos visto ya en algunas ocasiones es, pues eso, ¿no? O sea, que al final del día, al ser un oráculo y al poder responderte cosas y al tener muchísima información, pues obviamente puede trabajar solo, ¿no? Puede evidentemente omitir el tema humano y en este sentido puedes desarrollar empresas. No sé todavía cómo eso vaya a ser vinculado en un futuro ni qué estén haciendo. Lo último que sé es que ya hay obviamente propuestas, ¿no? De empresas basadas únicamente en inteligencia artificial. El software como servicio, ¿no? Centrado precisamente en este tema, ¿no? Que es las aplicaciones en la nube, el diseño de interfaces, o sea, ya estamos inundados de ello, ¿no? O sea, yo uso frecuentemente cuando a lo mejor alguna presentación o cuando requiero algo pronto, pues sí, o sea, vamos a ver este tipo de desarrollos en la nube, ¿no? Que nos permitan hacer videos, imágenes, trabajar cualquier tipo incluso hasta de lenguaje, ¿no? O sea, es algo que va a ser muy importante. Por otro lado, vamos a ver también estos GitOps, que es precisamente un sistema de control de circuito cerrado para aplicaciones nativas en la nube. No siempre es necesario tener una máquina o una arquitectura como la que tengo yo ahorita para comunicarme con ustedes. Vamos a poder utilizar las máquinas virtuales, ¿no? Que al final del día nos van a permitir eso, ¿no? Y creo que hoy ya se puede porque justo los máximos competidores con relación al tema de la nube, pues son Amazon, son Google, por ahí creo que me parece Huawei, por ahí hay más, ¿no? Pero bueno, eso es también parte de lo que se viene con relación a la arquitectura de software y al software mismo y a la manera en cómo se puede trabajar con máquinas virtuales. Esto también de las máquinas virtuales no es de ahora, ¿no? Es algo que se ha trabajado ya hace muchísimo tiempo y técnicos las usan precisamente para solucionar cuestiones. Por otro lado, las plataformas internas para desarrolladores, ¿no? Que es autogestionar el descubrimiento de recursos y el acceso de estos, ¿no? Se me ocurre, no sé, un ejemplo GitHub, ¿no? Aunque no es precisamente lo que les estoy queriendo transmitir con una plataforma interna de desarrolladores, sí es un símil, ¿no? Es el hecho de que tú puedas colaborar con otras personas y poder tener pues precisamente ese recurso y ese acceso, pues para que obviamente
las personas tengamos oportunidad de ver este tipo de desarrollos y son nativos en la nube. La nube ya hemos explicado que no es pues un ente abstracto, sino que la nube se refiere precisamente a la infraestructura del Internet, en donde vamos a tener una serie de servidores, una serie de cableado de fibra óptica, justo lo que ocurrió hoy en mi casa, que vino un técnico a arreglarme aquí. Bueno, pues todo nuestro Internet está basado en la fibra óptica, salvo lo que va a pasar posteriormente, que me parece que Elon Musk está muy interesado en el tema satelital. No se ha logrado ahorita porque la fibra óptica sigue siendo por excelencia la más rápida, ¿no? El que yo esté con ustedes hablando en este momento, teniendo esta conexión, requiere de una velocidad en tiempo real, y el tiempo real pues a lo mejor tendrá un delay de segundos, pero no puede tener un delay muy grande, porque entonces imagínense si yo me comunico ahorita, por ejemplo, el doctor está en Perú, no, imagínense el tiempo, el delay, es demasiado el retraso. Por otro lado, está también esta parte de la Oficina de Programas de Código Abierto, por sus siglas en inglés, y me parece muy interesante ese tema porque creo, desde mi perspectiva, que podemos abarcar cosas muy interesantes, ¿no? El hecho de hablar de cuestiones de código abierto permite precisamente a cualquier desarrollador tener la oportunidad de poder pues intervenir un software. De hecho, si tú, por ejemplo, decides entrar a una plataforma, ¿no? Y quieres obtener cierta información relacionada con ese desarrollo, y tú eres parte de un developer, por ejemplo, puedes intervenir dentro de esos desarrollos a través de las APIs. Entonces, eso también va a estar pues dentro de lo que tiene que ver con las nuevas arquitecturas, ¿no? ¿Qué más vamos a tener? Bueno, pues obviamente entornos desarrollados en la nube, la sostenibilidad en la nube. No quisiera detenerme porque si no se nos va a hacer un poquito más larga la presentación, pero ya podemos ver hacia dónde va a virar o hacia dónde está virando o hacia dónde están trabajando algunas personas en el mundo con relación a este tipo de información. Ahora, por otro lado, pues vamos a ver también el tema de ciberseguridad. Va a ser muy importante tenerlo en mente porque justo, ¿no? Lo hemos hablado, el estar hiperconectados todos requiere al final del día de tener pues precisamente eso, ¿no? La manera en la que nosotros vamos a poder proteger nuestra información. Por ejemplo, a mí hace poco me pasó algo similar y es cuando entiendes que precisamente la ciberseguridad se vuelve sumamente importante, porque aunque tú creas que no eres nadie, en realidad eres un ciudadano que está sujeto a que un bribón que sepa más que tú pueda hacer daño o pueda hacerte daño a través de, pues obviamente, la digitalidad a tu integridad al final del día. Entonces, siempre hay que estar prevenidos con ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, es importante este tema de la ciberseguridad y eso se tiene que tomar en cuenta a nivel nacional y a cualquier nivel, ¿no? Por otro lado, ahora sí vamos a remitirnos ya al tema del desarrollo de modelos de inteligencia artificial, pero que están justo relacionados con procesadores potentes, que son las arquitecturas clásicas de Turing, en donde pues tenemos precisamente algo que sustituye precisamente al procesador que le da la velocidad a la máquina y bueno, no lo sustituye, en realidad se complementan. Y es las tarjetas gráficas. Y esto surge precisamente porque las personas que se dedican a los videojuegos, el usar tarjetas de gráficos potentes les permitía, pues precisamente que la información que se está llevando a cabo dentro de la máquina fuera lo más robusta posible. Y esto permitió precisamente que la inteligencia artificial se desarrollara en algún punto, ¿no? Y pudiera tener cabida y pasara de la hipótesis a, obviamente, algo que fuera técnicamente plausible, ¿no? Entonces, esto que estamos viendo acá es uno de los nuevos GPUs de NVIDIA. No, pero de cuando les cuente cuánto cuesta, cuánto cuesta esta tarjeta, pues esta tarjeta cuesta aproximadamente $500,000, ¿no? Entonces se imaginan la robustez de las máquinas que se requieren para verdaderamente procesar, pues una serie de información que no es trivial y que no es simple, ¿no? Entonces un GPU nos va a permitir precisamente eso, tener la aceleración del entrenamiento del modelo, vamos a poder hacer la investigación, vamos a poder iterar los modelos
Pero lo que estamos viendo justo en la parte de abajo es una red neural, un deep learning. Como pueden ver, cada nodo es una neurona. Y entonces por cada neurona pasa un infinito de información. Bueno, no un infinito de información, pero sí bastante información, que al final del día, cada una de ellas va a tener que ejercer, pues por ende, una respuesta. Entonces, lo que está ocurriendo ahí es una serie de relaciones tan intrincadas que lo complicado que era hasta hace poco tiempo, ahorita no he tenido la oportunidad de meterme a esto, pero lo complicado de ello era el poder rastrear la información. Una persona cuando está haciendo el ejercicio de programar puede saber qué está metiendo en el código, pero cuando pasa este tipo de desarrollos profundos, se pierde en algún punto en donde se están llevando ciertos procesos. Y eso es importante también de mapearlo, ¿no? Porque entonces, ¿cómo podrías entender cómo funciona una conciencia de máquina? No lo sé, ¿no? Me lo dejo ahí a la, digamos que pues sí, como una pregunta provocadora, ¿no? Ahora bien, no solamente va a haber esos GPUs, ¿no? También va a haber estos TPUs que estos los hace Google. Ellos están interesados precisamente en diseñar estos modelos de aprendizaje automático y proponen estas arquitecturas llamadas GPUs, ¿no? Obviamente lo que hacen exactamente es una similaridad a lo que está haciendo NVIDIA, pero ellos les llaman TPUs, ¿no? Y es parte de sus desarrollos. Entonces, dentro de las arquitecturas que vamos a encontrar en los equipos de cómputo, pues evidentemente vamos a tener, si hacemos este tipo de desarrollos, pues evidentemente que buscar componentes que tengan estas características robustas para poder solucionar un problema tal. Por eso, y ahorita vamos a el tema de las máquinas virtuales, ¿no? Que esto ya lo hablamos, no me voy a detener aquí, me voy a ir al artículo que quiero presentarles y pues si ustedes tienen la oportunidad de revisarlo, yo súper encantada, porque van a tener la oportunidad de ver pues precisamente estos temas, ¿no? Por ejemplo, si ustedes se van a mi página web que es fatimabarrera.biz, van a poder ver obviamente los artículos que se han generado por mí. Algunos, les vuelvo a repetir, tienen que ver con la industria de la construcción y poco o nada tienen que ver con lo otro, ¿no? Pero en este sentido, este es el que quiero que vean, el inicio de los límites responsables para la producción de inteligencia artificial. Y en se aborda precisamente el tema de lo cuidadosos que tenemos que ser con relación a los límites que hay que establecer con la inteligencia artificial, porque estaba justo en marzo de este año, se pone este tipo de normativa no sé si ustedes, en Reino Unido me parece que es donde está este rollo. Entonces, quiero que vean lo siguiente. Eh, Cuando hablamos de este tipo de arquitecturas relacionadas con el TPU que les mencioné, y bueno, con la tarjeta de gráficos que ya les había mencionado previamente, es muy importante entender cómo funcionan todas juntas, ¿no? Ay, caray. Mil perdones, tenemos una llamada que no vamos a atender en este momento. Pero bueno, voy un segundo. Y en este sentido, lo que vamos a ver es precisamente, pues digamos que cómo esta arquitectura puede desarrollarse y puede llevarse a cabo dentro de las máquinas para el entrenamiento, ¿no? En este sentido. Entonces, como podemos darnos cuenta, el hardware al final del día tiene precisamente, pues obviamente su importancia, ¿no? Y se concatena con todas estas cuestiones en la nube que ya habíamos hablado, ¿no? Por ejemplo, Google, Azure, Amazon, que son los principales, digamos que centros de datos en donde uno puede tener un espacio en la nube. Entonces, ya estamos dándonos cuenta cómo la computación o las arquitecturas que nosotros manejemos al final del día van a estar vinculantes con cuestiones en la nube, ¿no? Y cómo ha sido y cómo está pasando ya en estos momentos, ¿no? Si ustedes tienen la oportunidad de remitirse a este artículo, van a poder descargarlo sin más aquí abajito y yo creo que eso les va a permitir tener un panorama más amplio.
Y lo que decía con esto, y que me gustaría dejar aquí, cuando las empresas, por ejemplo, de inteligencia artificial, hablamos de inteligencia artificial y entendemos, por ejemplo, la cantidad o el costo de desarrollar empresa en este sentido, en este rubro, bajo ese modelo de negocio, nos podemos dar cuenta de la inversión. Es por ello que podemos darnos cuenta que en México quizá el desarrollo de este tipo de inteligencias artificiales como modelos de negocio no son tan populares ni tampoco se han adaptado tanto, porque vuelvo a lo mismo, hacer inteligencia artificial en serio no es barato, es costoso y es un vínculo de muchas tecnologías. Entonces, yo creo que voy a cerrar con esto, nada más para dejarles la oportunidad de que ustedes puedan descargar el artículo. Pueden tener el artículo evidentemente completo o lo pueden tener parcial. Y pues nada, hasta aquí mi participación, doctor. Siempre es un honor y un privilegio poder escuchar a la maestra arquitecta Fátima Barrera. Es una profesional completa y compleja por sus estudios, por su formación, por su experiencia en la industria. Vamos a dar por clausurado este primer ciclo, año 2025, de este seminario internacional que tiene como título Arquitectura de las computadoras personales, laptops y otras máquinas con inteligencia artificial. Esta sesión, procesadores e inteligencia artificial. Un honor y un privilegio para el instituto, el directorio, colaboradores en el Perú, colaboradores en el extranjero, haber escuchado esta maravillosa presentación. Un abrazo, doctora, a la distancia, desde acá de Maestra. Lima, Perú, maestra arquitecta Fátima Barrera. Gracias, total. Vale, un abrazo, doctor. Cuídese mucho, que estén muy bien todos y lamento las interrupciones del teléfono. Que estén bien, bye.